Buenas tardes, tengan todos. El día de hoy vamos a terminar de revisar el quiz número 2. Hoy, como no somos tantos, vamos a ir un poco más lento, ¿verdad? Para no adelantar tanto. Y vamos a terminar de revisar las últimas preguntas que están en la parte matemática y al final vamos a ver algunos otros ejemplos extra. Y en caso de que ustedes traigan alguna duda con respecto al quiz general 2 que hemos estado revisando todos estos días, nada más me la escriben o me la dicen para que vayamos a la pregunta y la revisemos. Entonces, en todas las clases que hemos tenido hasta ahora, hemos llegado hasta la pregunta número 14, que es la que tenemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? De la parte de matemática, y vamos a seguir con la misma técnica que hemos estado usando en las clases pasadas, que es que yo les voy a dar un par de minutos para que ustedes escriban cuál fue la respuesta que anotaron cuando lo estaban resolviendo y seguidamente vamos a estar observando una forma de resolución que es la que yo les propongo. Entonces, la pregunta número 14 el día de hoy nos dice, de una clase de P estudiantes, Q son mujeres. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el porcentaje de hombres dentro de esa clase. Así que les voy a dar un par de minutos para que ustedes escriban cuál fue la respuesta que anotaron y ahorita lo revisamos. Ok, entonces ustedes cuando tienen un porcentaje, lo que tienen que hacer era hallar la cantidad de casos favorables dividido entre los casos posibles. Entonces, como la clase en total tiene P estudiantes, ese es el total de casos posibles. Entonces, tenemos que buscar cuál tiene en el denominador una P. Entonces, vemos que las que tienen abajo una P son la A y ya no hay ninguna otra que solamente tenga una P abajo. Entonces, es probable que la A sea la respuesta correcta. Entonces, después lo que tenemos que hacer es hallar cuáles son los casos favorables. En este caso estamos buscando el porcentaje de hombres. Entonces, los casos favorables son los estudiantes que son hombres. Como nos están diciendo que la clase tiene P estudiantes y Q son mujeres, si nosotros agarramos a ese total y le restamos las mujeres, el resultado van a ser los hombres, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar P, restarle Q, dividirlo entre P y después multiplicarlo por 100, ya que es un porcentaje, ¿verdad? Los porcentajes se dan multiplicándose por 100. Entonces, la respuesta correcta tiene que ser la opción A, porque tenemos P menos Q, esos son los hombres, ¿verdad? Dividido entre los casos posibles, que es P, ¿verdad? Toda la clase, porque tiene P estudiantes en total, donde están tanto hombres como mujeres,
y lo multiplico por 100 para que esto me quede de forma de porcentaje. Entonces la respuesta correcta es la opción A. Entonces, la probabilidad de que nosotros encontremos un hombre del total de estudiantes es P menos Q dividido entre P. Y todo eso multiplicado por 100. Entonces, lo que yo les escribo es que recuerden que la probabilidad se da como la división entre casos favorables y casos posibles. Los casos favorables son los hombres y esos serán los estudiantes que no sean mujeres, que es lo mismo que decir P menos Q. Mientras que los casos posibles son todos los estudiantes, que es una cantidad P, y luego todo esto se multiplica por 100. Entonces no es nada del otro mundo, ¿verdad? Esa pregunta está muy sencilla. Ahora veamos la pregunta número 15, que dice, si la suma de 4 números enteros, impares, consecutivos es igual a S, entonces, en términos de S, el más grande de esos números es... Entonces, el truco para que ustedes puedan resolver esta pregunta es que se imaginen 4 números enteros impares consecutivos, por ejemplo, 1, 3, 5 y 7, por decir nada más un caso. Y después hagan la suma y vean en términos de ese número que encontraron, cuál es el más grande de los números que sumaron. Entonces, igualmente como con la anterior, 2 minutos a partir de ahora para que lo resuelvan. De verdad, entonces, lo que yo les recomiendo es que se imaginen 4 números enteros que sean impares y que sean consecutivos. Casi siempre los que son más fáciles de trabajar son los primeros, ¿verdad? 1, 3, 5 y 7, por ejemplo, son números muy pequeños, entonces no es tan difícil ponerse a trabajar a partir de ahí. Entonces, lo que yo les digo, ¿verdad? Imaginamos 1, 3, 5 y 7 y la suma de ellos da 16. Ese número es S. Entonces, lo que ustedes harían es agarrar este 16 y lo meten en cada respuesta para ver cuál resultado les da el número más grande, que en este caso el número más grande que estamos utilizando es 7. Entonces, si lo hacemos así, vemos que la única que da como resultado 7 es la D, porque si nosotros agarramos 16 y le sumamos 12, da 28, y 28 dividido entre 4 es igual a 7, y 7 es el número que estamos buscando. Entonces la respuesta es la opción D. Ahora veamos la pregunta número 16, que dice, un grupo de 4 estudiantes dan clases de matemática, química, física y biología.
Si cada estudiante imparte una materia y los cuatro pueden impartir cualquiera de las asignaturas, ¿cuál es el número total de maneras distintas en que se puede hacer la distribución de materias entre los estudiantes? Entonces piensen aquí en que eso se puede tratar de una permutación, una combinación o una variación. Ustedes tienen que identificar cuál es y a partir de eso nada más aplican la fórmula y el resultado les va a salir bastante fácil. Entonces 2 minutos a partir de ahora. Ok, entonces en esta pregunta, que tenemos los 4 estudiantes y las 4 materias, nos están diciendo cuál es el número total de maneras distintas en que se puede hacer la distribución de materias entre los estudiantes, sabiendo que todos pueden dar todas las materias. Entonces, tenemos que preguntarnos si el orden importa. Vemos que no es lo mismo que un estudiante de matemática a que es un estudiante de química. Entonces, el orden en que vamos escogiendo cada uno para asignarle su materia tiene importancia. Entonces, vemos que el orden importa, así que eso se puede tratar de una variación o de una permutación, pero ya descartamos el caso de que sea una combinación. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es ver si se está tomando a todos los estudiantes y si se está tomando a todos los estudiantes, entonces estamos en el caso de que es una permutación. Vemos que los 4 estudiantes van a tener una materia para cada uno. Entonces, como se están tomando todos, se trata de una permutación. Y acuérdense que la fórmula para hallar el resultado de una permutación es sacar el factorial del total de elementos que estamos analizando. En este caso, como son 4 estudiantes, la respuesta va a ser 4 factorial. Y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 es igual a 12 y 12 por 2 es igual a 24 y 24 por 1 es 24. Entonces la respuesta correcta es la opción D. Pues lo mismo que les acabo de decir, ¿verdad? La respuesta es 4 factorial y 4 factorial es igual a 24. Ahora veamos la pregunta número 17 que dice, suponga que se lanzan 3 bolas iguales hacia 5 cajas numeradas del 1 al 5. Con certeza se puede garantizar que, opción A, el número total de maneras diferentes en que las 3 bolas caigan en una misma caja es de 5. Opción B, el número total de maneras diferentes en que 2 bolas caigan en una misma caja
es 10. Opción C, el número total de maneras distintas en que cada bola caiga en una caja diferente es de 5. Opción D, el número total de maneras distintas en que cada bola caiga en una caja diferente es de 20. Y opción E, el número total de maneras diferentes en que dos bolas caigan en una misma caja es de 15. Entonces aquí tienen que aplicar lo mismo, ¿verdad? De combinación, variación y permutación para ver cuál de todas estas opciones es la correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que hagan todo el análisis. Y el truco que tiene esta pregunta es que ustedes la pueden hacer sin necesidad de hacer ninguna, ninguna fórmula, ¿verdad? Si ustedes lo analizan bien desde el principio, pueden llegar a cuál es la respuesta correcta. Vean que lo que les están diciendo es que suponga que se lanzan tres bolas iguales hacia cinco cajas numeradas del 1 al 5 y con certeza se puede garantizar que analicemos primero la opción A. La opción A dice, el número total de maneras diferentes en que las tres bolas caigan en una misma caja es de 5. Imaginemos que las tres bolas son una sola bola, ¿verdad? Porque lo que queremos ver es cuántas son las maneras diferentes en que las tres bolas caigan en una misma caja. Entonces, si imaginamos las tres bolas como una sola bola y tenemos 5 opciones, entonces solamente hay 5 maneras diferentes de que caigan en una misma caja, ¿verdad? Sería cayendo primero en la caja 1, después en la caja 2, después en la caja 3, después en la caja 4 y por último en la caja 5. Entonces, la opción A es la opción correcta. Si ustedes lo hacen de esa forma, llegan rápidamente a la resolución del problema. Sin embargo, lo pueden hacer también aplicando las fórmulas. Y aplicando las fórmulas se hace así.
vemos que la pregunta 17 se trata de una variación donde de 5 elementos en total solo se toman 3, ¿verdad? En el caso de que queramos ver cuántas son las posibilidades para que... Ok, entonces en lo que estábamos es que las posibilidades para que todas las bolas entren en cajas diferentes son 5 factorial, ¿verdad? Que es el total de posibilidades que tenemos, ¿verdad? Las cinco cajas. Y solamente estamos agarrando 3 de ellas. Entonces, 5 menos 3 es 2 factorial y 5 factorial entre 2 factorial es igual a 60. Entonces, en total tenemos 60 posibilidades para que las 3 bolas entren en cajas diferentes. Y las posibilidades para que las 3 entren en una misma sería hacer 5 factorial dividido entre 5 menos una caja, que es la que estamos viendo ahora, porque todas van a entrar en la misma. Entonces, 5 factorial dividido entre 4 factorial, al final eso es igual a 5 nada más. Entonces, la respuesta correcta, haciendo también las fórmulas, es la A. Ahora tenemos otra pregunta que también es evaluando el mismo tema que dice, ¿de cuántas formas posibles se pueden acomodar a 5 personas en una fila? Entonces, 2 minutos para que piensen cuál es la respuesta correcta y la escriban en el chat a partir de ahora. Ok, aquí lo que tienen que ver es que estamos frente a una variación, ¿verdad? Porque el orden importa. Vean que no es lo mismo poner a una persona de primero a ponerla de segundo a ponerla de tercero. Entonces, como el orden importa, estamos frente a una variación o una permutación. Tenemos que preguntarnos si todas las personas
las estamos agarrando. En este caso, como nos están diciendo que tenemos que acomodar a 5 personas en una fila, entonces de esas 5 personas estamos agarrando a todas. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar el factorial del total de elementos que tenemos. Entonces, como en este caso tenemos 5 personas, lo que tenemos que hallar es 5 factorial. Entonces, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso da 120. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. De igual forma, ustedes se lo pueden imaginar de esta manera. Tienen 5 personas. Tengo 5 posiciones. En la primera posición puedo colocar a 5 personas. En la segunda puedo colocar a 4 personas. En la tercera puedo colocar a 3. Después puedo colocar a 2 y después puedo colocar a 1. Entonces hago la multiplicación de todas las posibilidades que tengo con todo lo que acabo de decir y me doy cuenta que las posibilidades son 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso da 120 igualmente. Eso es lo mismo que el 5 factorial, nada más que visto de una lógica distinta. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Entonces, esto es lo mismo que les acabo de decir. La primera posición pueden poner a 5, después a 4, 3, 2 y por último 1. Entonces, esto ustedes lo ven como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 120, que es igual a 5 factorial. Ahora tenemos esta pregunta que es un acertijo que dice: Lorena tiene 4 hijos, que son José, Sofía, Pablo y Elena. Si se sabe que José tiene 5 años más que Sofía, Elena tiene 4 años menos que Pablo, entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia y todos tienen edades diferentes, se puede afirmar con certeza que esa pregunta ya la habíamos visto antes. Entonces, espero que ustedes escriban la respuesta en más o menos 2 minutos y ahorita revisamos por qué esa respuesta es la opción correcta.
Y verdad, en esta pregunta lo que tenemos que analizar es que, primero, Sofía es menor que José. Elena tiene 4 años menos que Pablo. Como entre ella y Sofía hay 4 años, ella tiene 4 años más que Sofía y uno menos que José, ¿verdad? Porque no pueden tener la misma edad. Eso es muy importante. Entonces, haciendo todo el análisis, a lo que llegamos es que Pablo es el mayor. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. ¿Verdad? Esto no le hago análisis muy profundo porque ya es una pregunta que hayamos visto, entonces ustedes ya deberían de saberse la respuesta. Pero nada más para que lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? Este es el análisis que tienen que hacer, ¿verdad? Y con eso llegan a que la única que pueden afirmar con certeza es la opción B. Luego, la pregunta número 20 también es una que ya hemos visto y dice, al sumar los dígitos del número 10 a la 2010 menos 77 se obtiene y tenemos las 5 opciones. Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es el patrón que hay en esa resta, ¿verdad? De 10 a la algo menos 77 e identificar a partir de eso cuál va a ser el resultado de sumar los dígitos de esta operación. Entonces, 2 minutos a partir de ahora. ¿Verdad? Yo ya les había dicho que para esta pregunta lo que ustedes tienen que hacer es ir probando el patrón, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, primero hacemos 10 a la 2 menos 77 y vemos que el resultado nos da 23. Después hacemos 10 a la 3 menos 37 y vemos que el resultado nos da 923. Luego, 10 a la 4 menos 77 nos da 9923. Entonces vemos que los dos últimos números siempre son un 2 y un 3 y el resto van siendo 9, ¿verdad? Ustedes pueden seguir probando y lo único que se le va a ir añadiendo son 9, 9, 9, 9, 9, 9 hasta llegar a la potencia que ustedes tengan, ¿verdad? Aquí. Entonces, nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos 10 a la 2 y el resultado tiene 2 dígitos. Aquí tenemos 10 a la 3 y el resultado tiene 3 dígitos. Aquí tenemos 10 a la 4 y el resultado tiene 4 dígitos. Y la cantidad de 9 es este número menos 2. Por ejemplo, aquí 4 menos 2 es igual a 2 y tenemos 2 9. Aquí sería 3 menos 2, eso da 1 y tenemos un 9. Aquí es 2 y 2 menos 2 es 0 y tenemos 0 9. Entonces, aquí como tenemos 2010 menos 2 es 2008. Entonces, en el resultado de esto vamos a tener 2008 9 y el 2 y el 3. Entonces, lo que tenemos que hacer para sumar los dígitos de ese resultado es multiplicar 9 por 2008 y sumarle el 2 y el 3 que están al final. Y si ustedes hacen eso mm, a mano, con calculadora, cualquiera de las dos, llegan a que la respuesta es 18.077. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Ahora vamos a ver la pregunta número 21, que también es una pregunta que ya vimos, entonces espero que pongan la respuesta correcta.
Y lo que dice es, por un error en la fotocopiadora, en un libro de 400 páginas, se dejaron en blanco todas las páginas cuyos números de página eran múltiplos de 3 o de 4. Entonces, ustedes lo que tienen que determinar es cuántas páginas se fotocopiaron correctamente. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál es la respuesta correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer primero para hallar todas las páginas que se fotocopiaron correctamente, tenemos que ver cuántas se fotocopiaron incorrectamente. Entonces, para hallar esto, tenemos que calcular cuántos múltiplos hay en 400 de 3 y de 4. Entonces, para hallarlos, lo que hacemos es dividir 400 entre ambos números. Entonces 400 entre 3 es igual a 133 y 400 entre 4 es igual a 100. Entonces, en total hay 233 múltiplos de 3 y de 4 hasta llegar a 400. Pero aquí tenemos que analizar también que hay que restar los múltiplos de 12, ya que se estarían contando dos veces, porque 12 es un múltiplo que tiene en común tanto el 3 y el 4. Entonces, lo que hacemos es restarlos. Y para hallar cuántos son múltiplos de 12 de 0 a 400, lo que tenemos que hacer es dividir 400 entre 12. Entonces, 400 entre 12 es igual a 33. Entonces, restamos este número a los 233 que hayamos agarrado anteriormente. Entonces, haciendo la resta de 233 menos 33, nos da que en total solo hay 200 múltiplos, que se traduce en 200 páginas mal fotocopiadas. Y como son 400 páginas,
y 200 se fotocopiaron mal, entonces 400 menos 200 es igual a 200. Y esos 200 son las 200 que se fotocopiaron bien. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Ahora tenemos la pregunta número 22, esta es muy sencilla. Y lo que nos dice es cuál es el área sombreada si L es igual a 4 y R es igual a 2. Entonces, 2 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y entonces, esta pregunta es muy fácil porque ustedes lo que tienen que darse cuenta es que los espacios que tenemos en blanco aquí son los mismos que tenemos aquí afuera, ¿verdad? Por ejemplo, esto que está aquí, nosotros lo podemos meter aquí. Esto que está aquí, nosotros lo podemos meter aquí. Y esto que está aquí afuera, lo podemos meter aquí, así como este que está aquí, y lo metemos aquí. Entonces, al final lo único que nos están preguntando es cuál es el área de todo el cuadrado, ¿verdad? Porque podemos considerar que lo que está sombreado es todo el cuadrado si movemos esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Entonces, como el cuadrado tiene de lado 4, lo que tenemos que hacer es hallar el área de un cuadrado que tiene lado igual a 4. Entonces, como el área del cuadrado es lado al cuadrado, entonces agarramos 4 y lo elevamos al cuadrado. Y 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces, B es la respuesta correcta. Nada más es darse cuenta de eso, ¿verdad? Que ese espacio va aquí, ese espacio va aquí, ese espacio va aquí, ese espacio va aquí, y ya con eso tienen todo el cuadro sombreado y ya nada más sacan el área del cuadrado. Por ejemplo, esto entre aquí y es lo mismo, ¿verdad? Este aquí, este aquí, este aquí.
Entonces es solo como si estuviéramos calculando el área al cuadrado completo que tiene el lado de 4. Entonces el área es 4 por 4 y 4 por 4 es igual a 16. Esta pregunta también ya la habíamos visto y dice, un automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas con rapidez constante. Entonces, la cantidad de minutos que tarda dicho automóvil en recorrer 20 kilómetros manteniendo la misma condición corresponde a, entonces, 1 minuto y medio a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. De verdad, esta pregunta también es muy fácil. Viéndola, nada más ustedes hacen el análisis, ¿verdad? El automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas. Entonces, si en 3 horas recorrió 120 kilómetros, significa que cada hora recorrió 40 kilómetros. Entonces, la velocidad que tiene ese automóvil es de 40 kilómetros por hora. Entonces, lo que tarda en recorrer 20 kilómetros va a ser media hora, ¿verdad? Porque si una hora recorre 40 kilómetros, en media hora está recorriendo la mitad. Y la mitad de 40 es 20. Entonces, sabemos que en media hora recorre 20 kilómetros y tenemos que dar la respuesta en minutos. Entonces, media hora son 30 minutos. Entonces, la respuesta es la opción D. Ahora vamos con esta otra pregunta que también es de calcular área sombreada. Entonces, tenemos que hallar cuál es esta área sombreada si el lado es igual a 2, ¿verdad? Es decir, el lado de este cuadrado grande es igual a 2. Entonces, tienen que pensar en las figuras que estamos viendo en la imagen y a partir de eso dar su respuesta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la opción correcta.
Y entonces ustedes lo primero que tienen que notar es que no hay ninguna fórmula que a ustedes les dé un área que tenga esta forma, ¿verdad? Sombreado. Sin embargo, ustedes tienen que pensar en otras figuras que se les están formando al hacer toda esta segmentación del cuadrado. Entonces, ustedes pueden ver esto que va aquí, ¿verdad? De esta esquina, haciendo toda esta curva, hasta aquí, como un cuarto de círculo. Imaginen que un círculo, ¿verdad? Esta es como la mitad de un círculo, lo que tenemos aquí en blanco. Entonces, un cuarto de círculo es lo que tenemos la mitad hacia un lado, ¿verdad? Todo esto. Entonces, ustedes pueden ver eso a gran escala en toda esta parte del cuadrado. Entonces, ustedes sacan el área que hace todo este cuarto de círculo y van a tener toda esta parte, ¿verdad? Incluyendo lo que está en la media luna. Sin embargo, la media luna es lo que ustedes tienen que restar para que les quede nada más esta área sombreada. Para que lo vean más fácil, piensen así. Esto es un cuarto de círculo. Como nos dicen que L mide 2, el radio de ese círculo que está dividido en una cuarta parte va a ser igual a 2, ¿verdad? Porque el radio es lo que va, imaginemos que este es el centro, que va desde el centro hasta un extremo. Entonces, este es el centro, este es un extremo, esto también mide L porque es un cuadrado. Entonces, el radio es igual a 2. Y luego tenemos que encontrar cuál es el área que recorre o que tiene esta media luna. Entonces, esto es un semicírculo. En este caso, es un semicírculo que parte de un círculo que tiene de radio la mitad de L, ¿verdad? Porque todo esto es L, ¿verdad? Es el diámetro. Entonces, como el radio es la mitad del diámetro, y el diámetro en este caso es 2, la mitad de 2 es igual a 1. Entonces, el área de esto va a ser el área de un círculo que tiene radio igual a 1 dividido entre 2 porque es un semicírculo. Mientras que para el cuarto de círculo, que es lo que tenemos aquí en grande, va a ser un cuarto de área de un círculo que tiene como radio igual a 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el área de la parte grande, ¿verdad? De lo que yo les estoy diciendo, esta parte de aquí, toda esta curva. Y eso es pi por r al cuadrado dividido entre 4, porque es un cuarto de círculo. Entonces, como el radio ya les dije que es 2, porque el lado mide 2, y esto funciona como un radio, entonces es lo mismo que tener pi por 2 al cuadrado por un cuarto. 2 al cuadrado es igual a 4, y como tenemos un 4 aquí y un 4 abajo, se cancela, y pi por 1 es igual a pi. Entonces, el área de toda esta parte, todo esto, es igual a pi. Y a todo eso le tenemos que restar el área que cubre esta, este medio círculo. Entonces, el área de ese medio círculo es pi por 1, porque el diámetro mide 2, entonces el radio va a ser la mitad, que es 1. Pi por 1 al cuadrado dividido entre 2. Entonces, 1 al cuadrado es igual a 1. 1 por un medio es igual a un medio. Entonces, el área de este semicírculo es igual a pi medios, o a pi por un medio, es lo mismo. Y entonces, el área sombreada es hacer la resta del área que teníamos aquí arriba y quitarle el área que tenemos aquí en blanco. Entonces, el área sombreada es igual a pi menos pi medios. Entonces, pi menos pi medios es igual a pi medios. Entonces, la respuesta es la opción A. Ahora tenemos la pregunta número 25 que dice, a una fiesta acuden 6 parejas. Cada persona saluda con un abrazo al resto, menos a su compañero. ¿Cuántos abrazos se han dado en total en la fiesta? Entonces ustedes se pueden imaginar en la situación y ver cuántos abrazos se tuvieron que haber dado en una situación como esa. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Ok, entonces ustedes lo que tienen que imaginarse es que a una fiesta acuden 6 parejas. Entonces, como son 6 parejas, son 12 personas. Cada persona saluda con un abrazo al resto, menos a su compañero. Entonces, como son 12 y cada persona no saluda a su compañero, pero sí al resto, entonces en total saluda cada persona a 10 personas. Entonces, ustedes lo piensan y hacen una multiplicación de que tengo 12 personas y cada una saluda a 10. 12 por 10 es igual a 120. Si ustedes lo piensan así, la respuesta va a darles que es la D. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado con esto y es que si ustedes lo hacen de esa forma, están contando cada abrazo 2 veces, ¿verdad? Porque si una persona abraza a otra, estamos contando ese abrazo. Pero si la otra persona le devuelve el abrazo, también lo estamos contando. Y aquí no dicen que se estén abrazando 2 veces. Entonces tenemos que dividir entre 2 ese resultado de 120. Y 120 dividido entre 2 da 60. Entonces la respuesta correcta es la opción A. Ese es como el único truco que tiene la pregunta para que tengan mucho cuidado cuando lo estén haciendo. Y por el resto, en realidad es una pregunta muy, muy sencilla. Ahora vamos con la pregunta número 26 que dice, Julia quiere adivinar la contraseña del celular de su novio, que consta de 4 números. Si tarda 1 minuto probando una contraseña, ¿cuántos minutos le tomará probar todas las posibles contraseñas? Esta pregunta también está muy sencilla, no es tan difícil. Entonces les voy a dar 1 minuto y medio para que escriban cuál piensan que es la opción correcta. Entonces, en la pregunta número 26 nos dicen que Julia quiere adivinar la contraseña del novio y esta tiene 4 números. Entonces, tarda 1 minuto probando una contraseña. ¿Cuántos minutos le tomará probar todas las posibles contraseñas? Entonces, tenemos que pensar primero cuántas son todas las posibles contraseñas. Como son 4 números y empezamos desde 0000, hay 10.000 posibilidades. Entonces tenemos 10.000 contraseñas posibles. Y ella tarda 1 minuto probando cada contraseña. Como tarda 1 minuto probando cada contraseña y tenemos 10.000 contraseñas posibles, ella va a tardar 10.000 minutos. Entonces la respuesta correcta es la opción B.
Ahora tenemos otra pregunta, ahora es otro acertijo que dice, alguien ha cometido un robo. Se interroga a 5 personas. Alberto dice, yo no fui. Carlos dice, Felipe. Felipe dice, Juan es inocente. Juan dice, fue Carlos. David dice, yo no fui. Se sabe que solo el que robó está mintiendo, entonces, ¿quién es el ladrón? Y tenemos las 5 opciones. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que lo analicen y escriban cuál piensan que es la opción correcta. Y entonces esta pregunta se hace viendo las diferentes versiones y pensando en que cada uno es culpable y después ver si tiene sentido pensar que ese es culpable o no es culpable. Por ejemplo, con Alberto, él dice, yo no fui. Entonces suponemos que él sea el culpable, ¿verdad? Si esto fuera mentira y él fuera el culpable, la afirmación de Carlos sería verdad. Y Carlos dice, fue Felipe. Y si lo que dice Carlos es verdad, porque él ya no puede mentir si él no es el culpable, no tiene sentido que el culpable haya sido Felipe y que el culpable también haya sido Alberto, ¿verdad? Porque solamente hay un culpable. Entonces no tiene sentido decir que Alberto esté mintiendo. Pero si nos vamos a Carlos y pensamos que Carlos está mintiendo y que él es el culpable, entonces él dice, fue Felipe. Entonces esto es mentira, Felipe no fue. Después, Felipe dice, Juan es inocente y lo que dice Felipe es verdad. Entonces, como Juan es inocente, lo que dice Juan es verdad. Y Juan dice, fue Carlos. Entonces, ya vimos que Carlos es el culpable, según la suposición que estamos haciendo, entonces eso tiene sentido. Y después David dice, yo no fui, igual que Alberto. Y como no estamos suponiendo que ninguno de ellos sea el culpable, entonces lo que ellos están diciendo tiene que ser verdad.
Entonces, el culpable es Carlos y Carlos está mintiendo. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Ahora vamos con la pregunta número 28 que dice, en una galaxia existen los planetas P y Q. En el planeta P cada día tiene 8 horas terrestres y cada mes tiene 15 días de P. Por otra parte, en el planeta Q cada día tiene 20 horas terrestres y cada mes tiene 7 días de Q. Si la edad de un habitante determinado en P es de 7 meses de P, entonces con certeza este habitante tiene, y tenemos que ver todas las comparaciones que nos estén dando. Entonces, traten de hacerlo, les voy a dar 3 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, la explicación de esta pregunta es que ustedes tienen que ir descomponiendo todos los datos que nos están dando. Entonces, vemos que un habitante de P tiene 7 meses de P, ¿verdad? Ese es el habitante que estamos analizando. Entonces, en días, esto es 7 por 15, porque cada mes tiene 15 días. Y 7 por 15 es igual a 105 días de P. Y esto, si lo pasamos a horas, ¿verdad? Porque sabemos que cada día tiene 8 horas terrestres, nos da un total de 840 horas terrestres. Un mes de Q en horas son 20 por 7, ¿verdad? Porque cada día tiene 20 horas y 7 días equivalen a un mes. Entonces, esto nos da 140 horas. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir las horas del habitante de P, ¿verdad? 840, entre las horas que tiene un mes de Q para ver cuántos meses de Q tiene esa persona de P. Entonces, 840 dividido entre 140 da 6. Entonces, esta persona de P tiene 6 meses de Q. Y tenemos que analizar entonces las opciones. La A nos dice que la persona tiene un mes de Q más que meses de P. Y vemos que tiene 6 meses de Q. Entonces tiene un mes menos de Q que meses de P. Entonces la opción A es incorrecta.
La opción B dice un mes de Q menos que meses de P y tiene 6 meses de Q y en P tiene 7. Entonces la opción B es correcta. Y la C dice más de un mes de Q que meses de P. Ya vimos que eso es incorrecto, entonces la descartamos. La D dice igual cantidad de meses, no, porque nos dio que tiene 6 y en P tiene 7. Entonces lo descartamos. La E dice menos de un mes de Q que meses de P. Eso tampoco es cierto, entonces también la descartamos. Y la única opción que es correcta es la B. Luego viene la pregunta número 29 que dice, en cierto momento un tiburón tiene dos hileras de dientes en la mandíbula inferior, una con 14 dientes y otra con 20 dientes. Todos los dientes son renovados cada mes. Si n meses después el tiburón ha perdido una cantidad de dientes de la mandíbula inferior que es divisible por 6, entonces n puede ser, y tenemos las 5 opciones. Entonces, esta pregunta también está muy sencilla. 2 minutos para que la contesten y ahorita la resolvemos. Entonces tenemos que ver cuál es esa cantidad n de meses después que el tiburón ha perdido una cantidad de dientes de la mandíbula inferior que es divisible por 6. Entonces lo que hacemos es ir probando, ¿verdad? El primer mes bota 34 dientes, ¿verdad? Porque tiene dos hileras, una con 14 y otra con 20. Entonces, el primer mes bota 34. 34 no se puede dividir entre 6. Entonces, descartamos que haya sido después de un mes. Igualmente, no hay un 1 en las opciones, ¿verdad? Entonces, ni siquiera sería necesario hacer esto. Después, el segundo mes ha botado 68. 68 tampoco es un número divisible por 6. Entonces, descartamos la opción que diga 2, que en este caso es la A. Y el tercer mes va a haber votado 102. Y 102 es un número divisible por 6, ya que 6 por 17 es igual a 102. Entonces, como después de 3 meses ya va
haber botado una cantidad de dientes que es divisible por 6, la opción B es la respuesta correcta. Entonces, nada más probando y ustedes haciendo la división pueden hallar cuál es la opción correcta. Y ahora vamos con las dos últimas preguntas del quiz. La 30 dice, ¿cuál valor completa la siguiente sucesión? Entonces tienen que hallar cuál es el valor que va aquí. Esa pregunta es muy parecida a una que ya vimos anteriormente, entonces yo espero que no les cueste tanto hacerla. Y van a tener 2 minutos a partir de ahora. Y entonces, en esta pregunta tenemos que ver cuál es el patrón que está ocurriendo en la sucesión, ¿verdad? Tenemos que de 0 a 2 hay 2, de 2 a 6 hay 4, de 6 a 12 hay 6, de 12 a 20 hay 8, de 20 a 30 hay, hay, hay 10. Y después, el que seguiría, entonces, es sumarle 12, ¿verdad? Porque ya hemos sumado todos los números pares y como aquí sumamos 10, el que tenemos que sumar a continuación es un 12. Entonces 30 más 12 es igual a 42. Y entonces la opción B es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 31 que dice, ¿cuál valor completa la siguiente sucesión? Que es 1, 2, 2, 4, 8 y 32. Entonces, 2 minutos para que piensen cuál es el número que sigue y revisamos.
Ok, entonces lo que tenemos que ver aquí en los valores que tenemos de la sucesión es que lo que nos están dando es una multiplicación, nada más. Por ejemplo, veamos aquí, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 da 8, 8 por 4 da 32. Entonces el número que sigue va a ser multiplicar 32 por 8. Y 32 por 8 es igual a 256. Entonces la opción C es la respuesta correcta. Ahora vamos a ver un poco más de preguntas para concluir la clase. Vamos a ver seguramente unas dos o tres más. Y empezamos por la pregunta número 21 que dice, si quieren sembrar 60 matas de rosa en fila, separadas 2 metros una de la otra. Entonces, ¿a cuántos metros tiene que estar la primera de la última? Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta de las 5 que tenemos aquí. Y entonces, para esta pregunta lo que tenemos que pensar es que por cada mata que está después de la mata inicial hay 2 metros de distancia. En la segunda hay 2 metros, en la tercera hay 4 metros, en la cuarta hay 6 metros. Entonces, lo que tenemos que ver es que por cada planta que le sigue vamos sumando 2. La planta número 60 es la 59 que le sigue. Entonces debemos sumar 2 59 veces, que es lo mismo que multiplicar 2 por 59 y 2 por 59 es igual a 118. Entonces la opción B que dice 118 es la respuesta correcta. Ahora veamos la pregunta número 39 que dice, en una reunión de 5 personas, cada una entrega su fotografía a las otras. ¿Cuántas fotografías se reparten en total? Esa es muy parecida a la de los abrazos que hemos visto anteriormente. Entonces, como es tan parecida, les voy a dar 1 minuto y medio para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Y verdad, tenemos que en esa reunión hay 5 personas y cada una entrega su fotografía a las otras. Entonces son 5 personas y cada persona entrega 4 fotografías, ¿verdad? Porque si usted es una de las 5 personas, entonces a la par suya hay 4 personas. Entonces entrega 4 fotografías. Y como son 5, entonces hacemos la multiplicación 5 por 4. Y 5 por 4 es igual a 20. Entonces la opción 4 es la respuesta correcta. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Igualmente, recuerden hacer el quiz que es para el fin de semana. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase.